Bienvenidos al Escritor Emprendedor, el podcast, tu podcast donde hablaremos de los tres aspectos del escritor actual: la escritura, la edición y la promoción. Yo soy Ana González Duque, escritora de literatura juvenil y novela romántica, e Internet y el marketing online cambiaron mi vida. Dejé mi trabajo como médico para vivir de la literatura y en este podcast te cuento lo que he aprendido en los últimos 13 años. ¡Empezamos! Hola, hola, hola a todos. Un viernes más estamos aquí en el podcast del escritor emprendedor. Y antes de empezar con alguien muy especial, como siempre, quiero hablarte del patrocinador del podcast, de Nextory. Ya sabes que la semana que viene no va a haber episodio del podcast porque siempre descanso por Semana Santa, pero te cuento que es que la oferta de 45 días gratis para probar Nextory, que es la aplicación para leer y para escuchar audiolibros, tienes hasta el día 18. Así que no te olvides de descargarla utilizando el código MOLPE45 o bien yendo directamente al enlace que te dejo en las notas del programa. Y antes de empezar también con nuestra invitada, te voy a recomendar unos cuantos libros de los que estoy leyendo. Ya sabes que siempre tengo abierto un libro en papel, un libro en digital y un audiolibro, pero además esta semana he estado haciendo la reseña de la página escrita de Jordi Sierra y Fabra en el blog de Marketing Online para Escritores, y es un libro para escritores que tienes en Nextory. Te dejo el enlace aquí en las notas del programa. Y es un libro para escritores súper, súper completo porque, bueno, porque Jordi Sierra y Fabra tiene un catálogo inmenso, tiene una experiencia inmensa, y también te dejo aquí en las notas del programa la reseña por si quieres saber más de ese libro. El de libros para escritores también me estoy leyendo en papel, el que se ha sorteado esta semana entre los mecenas. Ya sabes que a partir de la semana pasada, todas las semanas se sortea un libro para escritores entre los mecenas, y que se dice cuál es el libro para escritores, pues al final del podcast de la semana anterior. O sea que hoy, al final del podcast, diremos cuál es el libro que vamos a sortear. Y también lo digo en el mail que reciben todos los viernes los suscriptores del podcast. Si quieres que te avise, pues ya sabes dónde tienes que hacerlo, en www.escritoremprendedor.com. Y me está gustando mucho el curso de escritura creativa de Brandon Sanderson, porque, bueno, porque Sanderson también tiene mucha experiencia y además es un curso especialmente indicado para aquellos que escriben literatura de género, es decir, fantasía, ciencia ficción y terror. De los libros que tengo ahora mismo abiertos en digital, el que me estoy leyendo es un libro, una novela feel good muy bonita, que se llama El hombre que paseaba con libros. Es una novela de esas que te dejan con el corazón calentito. Bueno, espero, porque no la he terminado. Es de un librero un librero ya mayor, que se dedica pues todos los días a repartir libros entre los clientes especiales de la librería, y clientes a los que relaciona con sus libros, con sus lecturas, pero llega un momento en el que por circunstancias pierde su trabajo y tiene que reorganizar su vida. Una novela de esas de reinicios que a mí me gustan, como La Casa de los Principios. Y luego, por último, en audiolibros sigo leyendo, bueno, sigo escuchando el libro de Eva Sainz de Urturi, que creo que la semana pasada le largué un apellido que no era el que era, pero en fin, se llama Urturi, que es el libro negro de las horas, que me está gustando muchísimo. De hecho, cada momento en el que puedo poner el audiolibro, ahí lo pongo. Me tenéis recogiendo la ropa, cocinando, todas estas cosas, con el audiolibro puesto. Y ya sin más dilación, pues nos vamos a nuestra invitada de hoy. Loretta Piruleta, como se la conoce en las redes, es una ilustradora que ha decidido emprender y reconducir su carrera literaria. Me pareció muy interesante contar dentro del podcast del escritor emprendedor también con esa visión, con la visión del ilustrador, de ver qué opciones tiene un ilustrador para poder moverse como emprendedor dentro del amplio mundo de Internet y de los negocios online, y por eso he invitado a Loretta. Hola Loretta, bienvenida al escritor emprendedor. Hola, buenos días a todos. Bueno, Lorena Alonso, Loretta Piruleta, tiene muchas cosas, mucha chicha detrás, pero creo que va a ser mejor que nos lo cuente ella. A ver, ¿quién es Lorena Alonso? Bueno, pues Lorena Alonso nace de ser diseñadora gráfica. Durante muchos años he estado trabajando para agencias y para distintos sectores, y llegó un punto en el que quería hacer algo por mí misma, en el que no me sentía del todo satisfecha trabajando para terceros, y quizá pues el tema industrial o otros sectores donde he caído, inmobiliarios y así, no me llenaban. En esta última etapa he buscado el tema de la ilustración y enfocarme un poco con la ilustración, sobre todo dirigida a libro álbum, dirigida a niños,
y enfocada en el collage analógico, ¿no? Que a lo mejor es algo que aquí en España no es tan conocido, lo de las ilustraciones a través de los papeles y cortar y pegar. Y digamos que he encontrado muchísimos beneficios en la práctica del collage y por ahí quiero ayudar a niños, a educadores y profesores que trabajen en el sector infantil a poner en práctica esta técnica tan bonita que yo creo que tiene muchas posibilidades. Luego hablaremos de eso, de la arte terapia y del collage analógico, de todos los, de tu taller, un taller que tienes montado online, pero me gustaría saber, antes de entrar ahí, ¿qué fue el clic que te dijo, a ver, ya no aguanto más, voy a montar otra cosa, me voy a ir de lo que es el diseño gráfico industrial a ilustrar para niños? Mi último trabajo para terceros fue en una empresa de formación, ¿no? Entonces yo ya ahí empecé, pues digamos, en un área que sí que era más atractiva para mí. Me desarrollé mucho como directora de arte, me desarrollé mucho profesionalmente. Cuando finalicé en ese trabajo, intenté buscar algo que me llenase y no encontraba nada donde yo me sintiese realizada. Entonces me pilló también la etapa de la pandemia y dije, bueno, pues si no hay ofertas de empleo, si no hay nada que me guste, ¿por qué no intentarlo? No, yo no, la gente de mi alrededor un poco me animaba, me decía, tú ya tienes experiencia suficiente, ya has trabajado mucho en esto, ¿por qué no te pones por tu cuenta? Pues hombre, siempre tienes ese miedo de decir, yo sola, nunca me lo había planteado, ¿no? El lanzarme ahí. Pero bueno, como empecé a practicar el collage, me atrapó tanto y dije, ¿y por qué no intentarlo con esto, ¿no? Que es algo innovador, que quizá aporta algo diferente a lo que es el diseño gráfico clásico, que yo veía ponerme como diseñadora gráfica me parecía complicado emprender como diseñadora porque hay tantísimos que hacen algo tan parecido a lo que hacía yo que no encontraba ninguna diferenciación. Sí, eso es un punto fundamental Ujú. cuando emprendes en cualquier profesión creativa y es el diferenciarte. O sea, el que haya, yo por ejemplo cuando monté marketing online para escritores, claro, había miles de blogs de marketing online y realmente la diferenciación fue centrarlo en el mundo editorial, que en ese momento pues en español no había nada. En tu caso es eso, lo estás centrando en una técnica que aquí probablemente en castellano hay muy poquita webs y muy poquita información y además en el jugar con, con el arte para expresar emociones en los niños, que es una cosa súper bonita, ¿no? Claro, de alguna manera quería ir algo más allá de lo que es la ilustración editorial. Al principio, cuando empecé, la idea era dedicarme exclusivamente a ser ilustradora de libros infantiles, pero vi que el mercado era muy complicado, que había que llegar a través de grandes editoriales, que te contactaran ellos y que era como muy difícil abrirse mercado en un sector en el que está todo la rueda tan cerrada, ¿no? Por decirlo Ujú. así. Sí que se puede autoeditar y ir por cuenta propia, pero era como muy difícil que un escritor quisiese confiar en mí, pagarme por adelantado todo el trabajo de ilustración para luego publicar sin saber si ese libro iba a tener éxito o no. Entonces dije, no puedo quedarme exclusivamente en lo que es la ilustración editorial, tengo que abrirme más hacia otro sector, ¿no? Y dije, el tema del collage no solamente es una buena forma de comunicarse con los niños porque es una técnica fácil para entenderla, ¿no? Por los planos, porque no tiene difuminados, porque digamos que son colores como sencillos, las formas son como más simples y es más fácil su comprensión para los niños. Entonces dije, ¿por qué no ponerlo en práctica con ellos, ¿no? Y de ahí surge la idea de empezar a hacer talleres, a vender talleres online y bueno, y también estoy intentando hacer presenciales. Cómo se hace un taller online de collage? Bueno, pues yo los tengo planteados por temáticas, digamos. El primero que lancé es la ilustración collage a través de la lectura de un cuento, de un libro álbum, en el que los niños, los profesores eligen un libro libremente, el que ellos desean, y a través de la lectura de ese libro álbum después tienen que desarrollar una o dos ilustraciones en collage.
Entonces es un modo de acercarles a la lectura de una forma más simpática, más amable, en la que les obligamos a que tengan que estar más atentos, porque después tienen que hacer ese ejercicio, y para ellos es como algo muy lúdico el tener que ilustrar en collage algo sobre lo que han estado escuchando, que puede ser cambiar el final del cuento si no les ha gustado, o puede ser representar un personaje secundario que a lo mejor no aparece o no tiene tanto protagonismo en el libro. Y de esta forma, pues también los profesores pueden incluir temáticas que ellos estén dando didácticas en clase que necesiten explicar, por ejemplo, el sistema solar o la época romana o los dinosaurios, y a través de estas lecturas los niños desarrollan la ilustración en collage, que la pueden hacer de forma individual o se puede trabajar en equipo, ¿no? Porque también se pueden juntar por niños y niñas en grupos de 2 o 3 y tener que hacer una ilustración en conjunto, ¿no? Que también eso aporta muchísimos beneficios, el hecho de tener que colaborar, entenderse, qué vamos a hacer, el pensar la idea, el ver cómo la van a transmitir, la elección de los colores, de los papeles. Tú recortas, no, es que yo lo hago mejor que tú. No, pues es que igual cada uno tiene que elegir qué se le da mejor, ¿no? Entonces, pues un poco ese fue el primer taller que lancé orientado a los libros. Y ahora el segundo, que está a puntito de salir, está dirigido a trabajar las emociones con los niños. Pues bueno, el tema emocional este año se está queriendo hacer mucho hincapié en primaria, y sobre todo pues por el tema del COVID y lo que han sufrido los niños, y pues a la hora de expresarse, ¿no? Que muchos se guardan las emociones, no saben comunicarlas, no saben expresarlas. Y entonces pensé, ¿y por qué no utilizar la técnica del collage para que los niños expresen libremente cómo se sienten, ¿no? Que a lo mejor ya lo hacen a través del dibujo, pero esta es otra manera de expresarse, y para mí pues fue menos limitante, ¿no? Porque a lo mejor el dibujo, pues se buscan siempre las comparaciones, o se frustra uno más porque no sabe, no le sale como le gustaría. Sin embargo, cuando tenemos las tijeras en la mano, pues todo vale, ¿no? Yo siempre les digo que aquí todo vale, que aquí no hay ni bien ni mal. O sea, uno recorta y como parte de cero y no se puede comparar con los compañeros, una manera también de trabajar la autoestima. Entonces, pues ahí estoy sacando el taller de emociones, que cada lección, son 10 lecciones, trata sobre una emoción en particular. Pues a través de vídeos yo explico un poco cómo es la emoción, qué sentimos cuando tenemos esa emoción, cómo debemos comunicarla o qué debemos hacer para expresarla, y luego les pongo las herramientas como es el collage, y yo en otro vídeo me grabo desarrollando la propia ilustración que nace de mí, ¿no? De mis propias emociones. Entonces, por supuesto que no tienen que replicar mi ilustración, tienen que hacer un trabajo un poco de reflexión, que sé que es un poco difícil, pero bueno, tienen que pensar lo que han vivido, cómo se sienten cuando están con los amigos, con los padres, y de ahí intentar expresar libremente como quieran, a través de un personaje, de una vivencia que hayan tenido, esa emoción, ¿no? Así los Sí, tengo planteados. está curioso porque es verdad que es una manera de llegar a las emociones de los niños sin necesidad de estar preguntando, digamos, ¿no? De que muchas veces se repliegan si tú empiezas a preguntar, bueno, pero ¿y cómo te sientes? Pero y no sé qué, y tal. Y al final es como introversión total, ¿no? Y de esa Claro, manera yo está... con el primer vídeo, digamos que un poco les enuncio lo que es el significado de esa emoción, y cómo lo vive nuestro cuerpo, cómo respondemos ante esa emoción, cuando estamos nerviosos, si temblamos, si no, si empezamos a sudar. Les cuento un poco cómo es esa emoción para que ellos intenten identificarla en sus propias vivencias. Y luego ya de ahí, en el siguiente vídeo, se me ve cómo voy ilustrando y cómo voy contando, pues yo en este momento me sentía de esta manera y por eso lo represento así, o utilizo estos colores o tal. Y bueno, pues dentro de lo que es el taller he desarrollado ilustraciones muy sencillitas dirigidas para niños de edades más tempranas, como 5, 6 años, 7, con formas mucho más simples y con menos recortes, y luego otras más elaboradas, con más detalle, para la gente ya adolescente o para adultos incluso, ¿no? Sí, porque esto es una técnica que puede usarse en todas las edades realmente, ¿no? Sí, por supuesto, sí.
Es, Además tiene algo de liberador, de es antiestrés, ¿no? muy liberador, de hecho es muy liberador y la gente adulta siempre piensa que, bueno, que lo de recortar es cosa de niños y que está muy bien para los niños lo de las tijeras, pero yo desde aquí invito a todo el mundo a que pruebe como adulto a recortar y bueno, lo de utilizar las manos es algo bueno, que a través de ahí canalizamos toda nuestra energía y hace que nos relajemos, ¿no? Lo mismo que practicar pues, macramé o la pintura, que yo creo que todos he sabido que el tema de pintar pues, es muy relajante y tal, pues el tema de la ilustración y del recortar también, porque requiere mucha minuciosidad, mucha concentración, entonces hace que te evadas, ¿no? Porque mientras tú estás pensando en ese papel, en ese recorte, en cómo colocarlo, automáticamente tus pensamientos se dirigen hacia lo que estás haciendo y desconectas de tu día a día, de tus problemas, ¿no? Que a lo mejor cuando estamos haciendo deporte cuesta más, porque estás corriendo, estás subido en una bici y te cuesta más desconectar de tus problemas. Y esto pues, puede ser una afición para aquellas personas que busquen algo con lo que desconectar y relajarse, encontrar su propio espacio en el que bueno, pues, no requiere ninguna inversión, nada más que papel, Sí, pegamento y un poquito de tiempo. no, y se puede, vamos a ver, pueden salir cosas muy bonitas porque luego muy instagramiables, como dicen, ¿no? Eso es verdad, eso es verdad. Luego Incluso depende de la se puede habilidad. usar la técnica como, como estrategia de marketing dentro de un escritor, o sea, el hacer en collage lo que te sugiere un libro sería genial, ¿no? Una foto así, si lo haces bonito, ¿no? Y si utilizas bien el color y todas estas cosas. Por supuesto que es una técnica que se utiliza también en publicidad y hay muchas agencias de publicidad que utilizan el tema y cada vez más del stop motion y animar a través del papel, ¿no? Mi hija que me ve en casa practicar al principio pues tampoco sabía lo que era y ahora vemos anuncios en la televisión y me dice, mamá, eso está hecho con collage, está hecho con collage. Digo, que sí, que se utiliza mucho, que está hecho con collage, ¿no? Tú montaste todo esto en en la pandemia. ¿Qué collo más grande te has visto a la hora de emprender por tu cuenta? No me está costando tanto el generar contenido de valor porque yo creo que hay mucho que aportar. El escollo más grande quizá es empezar a rentabilizar algo que crees que tiene salida, ¿no? Ya lo sabemos todos que cuando se emprende es un viaje de recorrido largo, que no se puede empezar a ganar dinero de la noche a la mañana, entonces ese tiempo de maduración del proyecto es el que uno se va desesperando y para mí es lo más difícil porque quiero ver resultados inmediatos y sé Claro. que eso no es posible. Lo escucho a todos los profesionales que están metidos en esto, ¿no? Es que es una rueda que primero tienes que ir generando, pues buscarte un lugar, ¿no? Ser referente en un área, en un sector, después tienes que ir consiguiendo pues, seguidores, gente que lea tu newsletter, que te siga, suscriptores y luego una vez Ese que es son un punto suscriptores. muy importante que mucha gente olvida, la newsletter, porque al Sí, final es uno de los puntos fundamentales donde más engagement se crea y mucha gente piensa, no, se vende en redes. No, la newsletter es súper importante. Eso es verdad. yo le doy muchísima importancia a mi newsletter y ahí voy contando todas las novedades, tanto personales del proyecto, si voy a sacar un taller nuevo o tal, o como si veo algo que me gusta y que me digo, qué interesante esto, porque no lo voy a guardar yo, lo voy Claro, como, a compartir con mi audiencia, que si a mí me ha resultado interesante esta charla de un psicólogo que habla tal, la comparto también. Soy bastante organizada en ese sentido, mando una newsletter semanal. Desde que empecé me lo he propuesto y no fallo, soy metódica en eso ese sentido. también es bueno, el ser productiva y ser organizada. De vez en cuando mando alguno más en épocas de Navidades, si saco Sí, algo claro. extra o quiero anunciar pues, algún lanzamiento particular o lo que sea, pues mando algún otro email. O sea que igual es posible que les lleguen a veces 2 por semana, pero no, lo habitual es uno. Y sí, soy un poco extensa, sé que lo soy porque me cuesta mucho resumir, quiero contarlo todo, pero bueno, hasta ahora nadie me ha dicho que me enrollo mucho, entonces bueno, yo sigo A mí haciendo. me lo dijeron el otro día, me dijeron, ¿qué newsletter más larga? Y pensé, bueno, tú estás en la lista equivocada, chaval. O sea, esto es una newsletter para escritores. O sea, los escritores somos lectores. Adiós, muy buena, ¿eh? Sí, bueno, yo también escribo en la newsletter, que hasta ahora para mí eso
al principio me has preguntado antes qué era uno de los escollos que me encontré. Claro, yo hice un curso de emprendimiento para creativos. Entonces ahí pues se hablaba muchísimo de la importancia de generar contenido de valor, de tener la newsletter, de tener un embudo, ¿no? Para llevar ahí a nuestros clientes y tal. Y yo dije, pero ¿cómo me voy a poner yo a escribir? O sea, yo he escrito, pues bueno, mails internos a la empresa, algunos comunicados a la gente de la empresa, pero yo nunca me he dirigido a un público externo, ¿no? Yo tampoco soy community manager ni soy copy, ¿no? Entonces, siempre me había gustado el escribir, nunca me había atrevido a ponerme a escribir, pero bueno, me he puesto y al principio pues, pedía mucha opinión a familiares y amigos y gente que considero que escribe mejor que yo. Oye, leerme. Y me decían que está bien, pero que está bien, venga, que no tengas miedo. Y ya me he perdido el miedo. Ya, bueno, Claro. digamos que he relajado también un poco el tono, he buscado aquella manera en la que yo me siento más cómoda comunicando, sin ser tan formal, ¿no? Porque digo, a ver, que no estoy escribiendo Yo creo a que una esa es la agencia para clave, presentarme, que estoy escribiendo a la gente que me sigue y le gusta lo mismo que me gusta a mí. claro. Entonces, pues voy a hablarles como si hablase a un amigo. Y he encontrado ahí ese punto y creo que, bueno, ahora me siento muy cómoda escribiendo la newsletter. Yo creo que eso es fundamental, o sea, el encontrar tu tono, tu comodidad, porque eso es lo que hace que no se te haga cuesta arriba, ¿no? Y que realmente se te ocurran constantemente ideas para el newsletter, que a mí me pasa, me dicen, pero ¿qué voy a contar en la newsletter toda la semana? Y yo siempre digo, sí, yo tengo varias cosas que contar en la newsletter, porque al final es cuestión de hábito, ¿no? El desarrollar el músculo, ¿no? Y poquito a poquito encontrarte tú a gusto y al final ponerte en el lugar del otro y decir, bueno, pues se crea una relación que yo creo que es el punto fundamental en el que la newsletter empieza a funcionar, ¿no? El decir, bueno, pues que estás tú a gusto y está a gusto la persona que te sigue. A Ujú. pesar de eso, es verdad que hay gente que se agobia cuando les dejan de seguir y yo siempre digo, mira, si te dejan de seguir es porque no estaban en el lugar apropiado, adiós muy buena, que se queden quienes quieran y ya está, ¿no? Yo de momento pues no tengo muchos seguidores, pues por eso no acabo de empezar y claro, encima me he metido en un sector que para mí esto era totalmente nuevo, entonces pues tampoco me conocía a nadie, entonces es como virgen total en esto. Y claro, no tengo el problema de que la gente se me dé de baja, tengo más el problema de que me cuesta captar gente que le interese lo que yo ofrezco, ¿no? Al principio, como ya os he contado, me dirigía más hacia escritores y ahora estoy intentando abrirme más paso entre educadores y profesores para llegar a los niños a través de los coles. Entonces, digamos que como he virado, pues también nada más empezar dirigiéndome a un público, cuando ya me estaban empezando a conocer escritores y tal, y ahora he hecho ese giro hacia profesores, pues no estoy todavía muy bien posicionada y me está costando encontrar, digamos, esa audiencia que quiera, que le interese lo que yo ofrezco. Sí, bueno, también es verdad que es eso, que el tener el público objetivo claro desde el principio es complicado. Yo creo que es lo más complicado de todo, de montar un negocio online. Porque cuando tú empiezas, yo de hecho me acuerdo que cuando monté Molpe, tenía en la cabeza que mi público objetivo era un hombre de unos 40 años, un escritor de fantasía. Bueno, tenía una serie de cosas en la cabeza que no tienen nada que ver con la realidad actual, que es una mujer de unos 40 y tantos, con niños, muy estresada, con, bueno, una serie de cosas que no tienen nada, absolutamente nada que ver. Y eso es verdad que vas viendo a medida que vas analizando lo que vas haciendo, ¿no? Con Google Analytics, con lo que te llega de redes sociales y tal, vas viendo más o menos puliendo el público objetivo al que te diriges. Pero tienes en la newsletter, para suscribirse a la newsletter, tú tienes un lead magnet, ¿no? Tengo varios. Para dirigido a profesores y a niños, tengo unos pasatiempos que creé yo, en los que incorporo ilustraciones en collage para que vean los niños cómo son las ilustraciones hechas con papel y digamos que es un juego y a la vez ellos pues ganan habilidad de vocabulario, de escritura y bueno, pues para aprender un poco de ortografía y así, son unos pasatiempos. Como una sopa de letras, unos pasatiempos. Y luego pues también tengo como un ebook en el que cuento un poco premios y certámenes donde se pueden presentar escritores.
pues, de los más conocidos en los que puedes presentarte con libro álbum, sobre todo dirigido a público infantil. Entonces, pues los dos están ahí abiertos al público para que, depende a quien le interese más, pues a los escritores le interesa más el de premios y certámenes al que presentarse, y a los profesores a lo mejor el recurso de los pasatiempos para los niños. ¿Dónde te pueden encontrar los oyentes? ¿Dónde pueden encontrar esos Linkmanes? Sí, pueden encontrarme en Loreta Piruleta. Loreta Piruleta Portfolio, esa es mi página web, y ahí acceden directamente a los recursos gratuitos que tengo y pueden descargarse cualquiera de ellos. Y también leer el magazine, que ahí digamos que tengo como el blog en el que voy haciendo entrevistas a gente relacionada del sector, profesores, psicólogos, escritores, y bueno, les hago preguntas sobre cómo se plantean ellos la escritura, dónde encuentran el punto creativo, cómo es escribir para niños y tal, y todo ese tipo de preguntas las llevo ahí al magazine, y la verdad que está muy interesante. Les invito también que pasen por ahí. Tú sabes que nadie se va de este podcast sin recomendar un libro para escritores. Entonces, ¿qué libro recomendarías tú? O libros, puedes recomendar varios si quieres. Sí, bueno, una versión que me gusta mucho es la del Quijote. Hay una versión del Quijote que es muy interesante, que está adaptada para niños. Es una colección que también creo que tiene La Celestina y algún otro título. Entonces, bueno, pues acercar los clásicos a los niños a través del libro álbum me parece una buena opción. Hay otro que se llama Versos del Colegio, que también acerca la poesía y también está ilustrado, y también me parece una grata sorpresa. Yo cuando me lo encontré también me gustó muchísimo cómo a través de poemas muy cortitos se acercan momentos populares del colegio a los niños, y bueno, el autor es Javier Ruiz Taboada, ilustrado por Natacha, y es de Editorial SM. Y bueno, hay otro también tratando de emociones, un poco relacionado con el taller que estoy haciendo, que se titula Hoy me siento tonta y otros estados de ánimo, que su autor es Jamie Lee Curtis y Laura Cornell. Y bueno, tiene un tono de humor que está muy divertido para ver cómo nos afectan los estados de ánimos y para que los niños sepan un poco identificarlos, y es de la editorial RBA Molino. Y también pues está muy interesante porque también incorpora alguna actividad al final del libro, que yo creo que está muy bien añadir actividades y cosas complementarias a la lectura de los niños. Pues las voy a dejar yo aquí en las notas del programa para que quien le haya llamado la atención pueda adquirirlo si quiere. Y muchísimas gracias por estar aquí, Lorena. Muchísimas gracias a ti por invitarme, para mí es un placer, soy fiel seguidora de tu podcast y es un gran honor, gracias. Y este es todo por hoy, mi querido literatura adicto. El libro que se va a sortear entre los mecenas es este, de Gonzalo Moure, Porque yo era la maestra. Es un libro que reseñé en Molpe, que te dejo aquí debajo también la reseña. Es un libro precioso, súper bonito, que es un libro, realmente es un manual para escritores porque es una carta para el escritor que empieza, pero es un libro que puede leer cualquiera porque es un libro muy, muy bonito, basado en las experiencias de Gonzalo Moure, que escribe fenomenal y que te va a servir también mucho si eres escritor, evidentemente, no solo en la parte de mentalidad, sino también en la parte de escritura creativa, en un montón de cosas, de tips que da. Y bueno, pues ya lo sabéis, que se sortea entre los mecenas. Si quieres ser mecenas, puedes hacerlo invitándome una taza de café al mes en www.escritoremprendedor.com, y nos vemos dentro de 2 semanas, ya lo sabes. Mientras tanto, tú sé bueno y escribe. Adiós.